Muchas gracias, presidenta. Le pediría que cuando me queden 10 minutos que me avise. Así voy terminando. Nada, agradecer la presencia de la consejera y del equipo, a la que deseo mucha suerte y que salga todo muy bien. Y que contará con la colaboración siempre de Podemos Asturias en todo aquello en lo que podamos trabajar en común y, evidentemente, también, pues, de la misma forma, en todo lo que tengamos que diverger o intentar acordar, pues trabajemos con el mismo ímpetu, le digo. En primer lugar, quería decirle, la nueva estructura de gobierno asturiano supone un gasto adicional para las arcas públicas de más de 1 millón de euros, que sería aproximadamente casi 4.800.000 euros durante los 4 años de legislatura. El presidente dijo públicamente que el exceso de gasto se cubriría con reorganizaciones funcionariales y el propio vicepresidente añadió que esas reorganizaciones saldrían de no cubrir puestos de empleo públicos, lo cual, desde nuestro punto de vista, evidentemente va a repercutir indudablemente en la prestación de los servicios públicos. Lo que queríamos preguntarle, que ya lo hicimos por escrito el pasado 5 de septiembre, pero bueno, ya que la tenemos aquí, voy a aprovechar la oportunidad, mientras esperamos por la llegada de la respuesta, quisiéramos preguntarle qué puestos de empleo público no van a cubrirse para responder a esa reorganización funcionarial que permita pagar el exceso de gasto provocado por la nueva estructura del gobierno asturiano. Sí, mire, le comento. Y le voy a comentar precisamente de mi consejería, que es la que yo controlo. En mi consejería, con el nuevo decreto de estructura, si ven cómo estaba antes más o menos montado el conjunto de las consejerías, saben que a mi consejería pasan 2 nuevas direcciones generales, que son la de Estrategia Digital y la de Función Pública. Antes, en Función Pública, teníamos el viceconsejero de Sector Público, que desaparece la figura del viceconsejero y se crea la figura de la viceconsejera de Justicia, que antes ocupaba una Dirección General de Justicia que desaparece. Y desaparece la dirección que, como decía antes, de GETIC. Esa dirección se incluye en una dirección que ya estaba creada, perdonen por si suena un poco enrolloso, pero bueno, si quieren yo luego se lo repito otra vez. Esa dirección general se incluye dentro de la que es la de Interior y de Seguridad. Con lo cual, después de todos estos movimientos, las 2 nuevas direcciones que adquieren rango de dirección general compensan. Quiero decir que nuestra estructura queda compensada. Luego, el tema de la amortización de puestos de trabajo es algo que todavía se está estudiando, no podemos contestar porque, como ustedes saben, tenemos unos plazos de funcionamiento una vez aprobado el decreto. Hay, creo que es el plazo de 1 mes para las consejerías nuevas, en tema de secretaria de despacho y en tema de jefe de servicios, 2 plazos para el resto, 2 meses para el resto. También de secretarias de despacho y de jefes de servicio y 6 meses para el resto de los empleados. En este momento estamos trabajando en ello. Si quiere, le voy a pasar la palabra a la directora de Función Pública, que ella se lo puede explicar mejor. Buenos días. Margarita Vega, directora general de Función Pública. Pues, como sabe, señoría, efectivamente hay un decreto, que es el decreto 26/2019 de 24 de agosto, en el que se establece la reorganización de la estructura orgánica básica del Principado de Asturias. Ese decreto pone unos plazos para hacer la nueva construcción de la nueva estructura orgánica. Aún estamos en plazo. Incluso para las consejerías nuevas, en las que el plazo es solo de 1 mes, ya no le digo para las que tenemos 2 meses y 6 meses. Le contestaría de una manera escueta a esta cuestión diciendo que esto hay que hacerlo con cuidado. Pero por darle una información mucho más precisa, le puedo explicar que no es una tarea sencilla. Ocurre siempre que hay un cambio de estructura orgánica. Esa dificultad no es nueva, no es novedosa, no es única de ahora mismo. Ocurre siempre que hay un cambio de estructura orgánica. Lo que sí es nuevo y lo que sí cambia es la situación. ¿Y qué situación tenemos en este momento, señoría? Creo que lo conoce también como yo. Tenemos 2 relaciones de puestos de trabajo, es decir, una la vigente y otra la que tiene efectos retardados que estamos utilizando ahora mismo
mismo para la convocatoria, o que hemos utilizado para la convocatoria del concurso. Tenemos un concurso en marcha de puestos singularizados con más de 1.300 plazas que ya están convocadas. Por lo tanto, les repito, estamos construyendo esa arquitectura que posibilite este cambio, primero esperando por las propuestas que nos hagan las propias consejerías y después casando la nueva situación con los recursos disponibles. Esa es nuestra prioridad. Por eso no podemos estar hablando ahora mismo de amortizaciones masivas, ni muchísimo menos. Estamos intentando hacer lo que la consejera acaba de explicar ahora mismo con la Consejería de la Presidencia. Es decir, los puestos que desaparecen sirven para cubrir los puestos nuevos. No siempre es así. En otras ocasiones acudimos a las vacantes. Y en ese sentido también quiero explicarle que tenemos un listado de vacantes que llamamos puras, es decir, vacantes que no están ocupadas por interinos, porque intentamos hacer este proceso de la manera menos lesiva posible. Por tanto, y para recapitular, vacantes a cubrir, vacantes puras. Vamos a hacerlo de la forma más pacífica, sin echar desde luego a interinos en la medida en que podamos, que no va a ser en ningún caso, ya se lo aseguro, y procurando gestionar los recursos que tenemos disponibles. No siempre va a ser posible, pero no se va a dar esa circunstancia que usted ya adelanta, de dejar servicios, digamos, cojos por el hecho de montar la nueva estructura orgánica, ni mucho menos. Descuide que la intención de este Gobierno y de esta Dirección General es tratar con toda delicadeza la situación laboral de los empleados y empleadas públicas, porque sabemos que sobre ellos descansa la prestación de los servicios públicos, que es nuestra bandera. Esto lo sabe usted muy bien, sabe que además estamos, por ejemplo, en sanidad, en el ranking nacional en los primeros puestos, y nuestra intención es seguir en esa dinámica, con servicios públicos de primera calidad y, por tanto, con empleados y empleadas públicos que tengan buenas condiciones laborales y que estén en disposición de prestar esos servicios de la manera más eficaz posible y también más eficiente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. No, simplemente la pregunta, fíjese que la hacía por las declaraciones del presidente y del vicepresidente, pero voy a dar más credibilidad a la consejera que al presidente y al vicepresidente cuando dice que no va a haber ninguna amortización y se van a dejar de cubrir puestos de empleo público. Así que, palabra de la consejera. En segundo lugar, quería preguntar cuántas vacantes y qué porcentaje de temporalidad e interinidad hay en estos momentos en la Administración asturiana. ¿Tienen los datos o nos los pueden hacer llegar? Sí, señoría, tenemos los datos. Ya le he contestado una pregunta que nos hizo Vox en ese sentido. Depende un poco, los datos dependen un poco del departamento al que nos refiramos. Son bastante más altos en sanidad y en educación, pero en la Administración general están en torno al 24% de interinidad en este momento. Lo que ocurre es que hay muchísimas, pero muchísimas, créame, procesos de selección en marcha correspondientes a las ofertas de empleo público de los años anteriores, de hace bastantes años, pero sobre todo de los dos últimos. Entonces, en el momento en que se culminen todos esos procesos de selección y demos cumplimiento a las ofertas de empleo público de estos años, también a la de este, por supuesto, esa tasa de interinidad va a bajar mucho. Ustedes saben bien que las plazas que podamos sacar a oferta pública de empleo dependen de la legislación básica estatal. Ahí estamos regulados, limitados, enmarcados en esa legislación básica nacional, en los presupuestos generales del Estado. Sabe bien también, señoría, que este año no hay presupuestos generales del Estado, pero si vamos a la situación del año 2018, en la que sí hubo presupuestos, las tasas de reposición están ya por encima del 100%. Son, en general, del 100%, pero nos permiten un 8% adicional en algunos casos determinados, que hay que justificar muy bien, pero existe esa posibilidad. Y tenemos también las llamadas tasas de estabilización, que son aquellas que corresponden Discúlpeme, no quiero interrumpirla, pero digo, porque si no después me pasa el tiempo. No, yo quería saber solo los números, no que me explicara los conceptos filosóficos, que de eso podemos hablar. Decía solo las cantidades, los porcentajes y demás. Le agradezco mucho, es muy amable. Sí, no se preocupe, los porcentajes creo que se los he dado ya. Muchísimas gracias. Ahí.
Señora consejera, ¿es usted favorable a la privatización de servicios públicos? Yo no soy favorable a la privatización de servicios públicos. Es más, siempre desde aquí hemos dicho en un principio que los servicios públicos de calidad es algo que son las señas de identidad del partido que represento y por lo que estoy ahora en el equipo de gobierno. Muy bien, gracias. Usted hereda una gestión de la función pública asturiana caracterizada fundamentalmente por la parálisis de los procedimientos y la judicialización de la política de personal. Como sabe, los anteriores gobiernos de su partido fueron condenados por juzgados y tribunales por generalizar la libre designación en los puestos de trabajo e incluso la resistencia a cumplir sentencias llevó a requerimientos del Defensor del Pueblo y a que el propio Tribunal Superior de Justicia de Asturias diera un ultimátum tajante para que se convocaran concursos de méritos, tal como marca la ley, que obligó a publicar, como saben, la relación de puestos de trabajo que ahora se enfrenta a docenas de recursos. ¿Cuál es su visión y su opinión de todo esto? A ver, sí, soy consciente de que aquí se ha hecho una RPT nueva. Saben ustedes porque había que hacer un concurso que estábamos obligados por ley, precisamente por lo que usted me comentaba de los puestos por libre designación. Ese concurso está ahí, está en marcha, se ha sacado. Probablemente yo voy a ser naturalista y le voy a decir la verdad. Probablemente no haya sido el mejor concurso, no haya sido la mejor RPT. Por eso yo le digo que yo acabo de llegar a esta consejería y que mi intención es valorar y estudiar con quien corresponda cuál será la mejor forma posible de poder revertir esta situación. Deme margen y deme tiempo, tanto la fórmula legal como económica de poder revertirlo. Por supuesto, por nuestra parte tiene todo el tiempo y además toda la colaboración, y además le agradezco la sinceridad en reconocer que fue una RPT nefasta. La siguiente cuestión que quería preguntarle era ¿cuáles serán sus primeros pasos para eliminar la precariedad en la que se encuentran los más de 1000 puestos de trabajo funcionariales con nombramientos provisionales que han superado con creces los límites máximos fijados por la ley? Vamos a ver, ya lo había dicho y había leído ya en la comparecencia que a rasgos generales mi primera obsesión, vamos a decir obsesión, es disminuir la interinidad, es sacar oferta de empleo público. Muy bien. ¿Cuándo piensa usted resolver el concurso de méritos convocado en junio de 2019 para dar cumplimiento a las sentencias judiciales que obligaron a su convocatoria? ¿Tiene un plazo temporal? Sí, mire, esta pregunta se la voy a pasar a la directora general, que está más puesta ahí a los temas que tenemos por pendientes, y ella será quien se la conteste. Margarita Vega, directora general de Función Pública. Mire, señoría, el plazo legal, perdón, el plazo legal para la resolución del concurso es de 1 año desde su convocatoria, que si no recuerdo mal fue en junio pasado, por lo tanto tendríamos hasta junio del año próximo. Era esa escuetamente su pregunta, sí, me parece. Sí, ¿no? sí, simplemente, muy amable. Vale, muy bien. ¿Piensa convocar, señora consejera, concursos de mérito regularmente para provisión de puestos, como hace la Administración General del Estado y como obliga la normativa? Hombre, los concursos de mérito, si nos manda el Estado y lo obliga la normativa, tendremos que hacerlos cuando corresponda. Por supuesto, no seremos nosotros quienes no la cumplan. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuándo va usted a finalizar la ejecución de la oferta de empleo de 2019, que debería dar estabilidad a las plantillas públicas y dotar de efectivos a servicios públicos que ahora se encuentran en situación precaria? ¿Tiene un plazo temporal? Sí, bueno, para la oferta de empleo público esperamos en este último trimestre del año poder lanzarla, pero preferiría más que me lo confirmase la directora general, no vaya a ser que yo tenga algún tipo de desinformación y lo provoque yo. Gracias. Sí, Margarita Vega, directora general de Función Pública. Efectivamente, estamos en disposición ya de decirle que vamos a sacar esa oferta pública de empleo antes de que finalice el año, por supuesto, como es además nuestra obligación. Y no solo eso, es también nuestro deseo, sacar puntualmente las ofertas públicas de empleo. No puedo darle exactamente los datos de las plazas porque me faltaría el dato nos faltaría el dato de sanidad. Ellos comparecen la próxima semana y entonces le explicarán puntualmente. Calcule que aproximadamente entre la Administración General
y educación podemos estar hablando del entorno de las 800 plazas. Seguramente, pero esto tómemelo por favor con cautela, seguramente se podrán doblar con el número de plazas relativas a sanidad. De todas maneras, y permítanme una simple y breve reflexión de algo a lo que ya aludí anteriormente. Nosotros, para sacar plazas a oferta pública de empleo, estamos pendientes de la legislación nacional. Estamos sujetos a las tasas de reposición y a las tasas de estabilización. Las tasas de estabilización, que son las que ocupan los interinos después de más de 3 años, o personal temporal de más de 3 años, tenemos ahí un margen también para sacar plazas, pero no es fácil conocer el número en este momento porque tenemos un plazo de 2 años para poderlas sacar. Algunas las podríamos sacar en 2019 y otras irían a 2020. Por lo tanto, estamos todavía haciendo el ajuste fino de cuál sería el número total de plazas. Créame si le digo que vamos a ir al máximo número de plazas que nos permita la legislación básica nacional. Al máximo. Lo hemos hecho durante estos últimos años y lo vamos a seguir haciendo durante la legislatura. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Tras la imposición de los recortes por el Gobierno del Partido Popular, las trabajadoras y trabajadores públicos asturianos no recuperaron algunos de los derechos suprimidos entonces. Respetando, evidentemente, el derecho de negociación colectiva, pensamos, desde Podemos Asturias, que deberían ser restituidos los derechos eliminados. Uno de ellos sería el Fondo de Acción Social, que suponía un 1% de la masa salarial. Otro de los derechos suprimidos por el Gobierno del Partido Popular y no recuperados son los incentivos a la jubilación anticipada, que cobra, evidentemente, en Asturias mucha importancia con una plantilla envejecida y falta de convocatorias. Le queremos preguntar, ¿piensa recuperar el Fondo de Acción Social y los incentivos a la jubilación anticipada? Bueno, como ya le he dicho antes, esto va a ser en materia de diálogo a través de los representantes sindicales, que es mi máxima en esta consejería, llevando función pública, y después, en función de cómo estemos presupuestariamente y dentro de lo que se nos permita, retomar y valorar el tema de estas reposiciones de las que usted me habla. Si quiere, le paso la palabra a la directora general, que probablemente ella tenga ya hecho sus estudios y unos conocimientos sobre el tema. Margarita Vega, directora general de Función Pública. Como usted sabe, señoría, la recuperación de derechos ha sido un esfuerzo inmenso durante la legislatura pasada. Se ha devuelto por completo la paga extra del 2012. Se han recuperado los días libres ligados a la antigüedad. Desde 2016 se han sucedido los incrementos salariales, llegando a los máximos que permitían cada momento los presupuestos generales del Estado. Se recuperó el complemento de incapacidad temporal que garantiza el cobro de la retribución. Discúlpeme, directora. Le digo que tengo pleno conocimiento de todo lo que se ha recuperado. Yo le preguntaba si se va a recuperar el Fondo de Acción Social y los incentivos a la jubilación anticipada. La inmensa mayoría de los derechos permíteme que le diga que están recuperados. La inmensa mayoría. Quedan efectivamente esas cuestiones de las que usted habla, que van a ser materia de negociación colectiva. No obstante, también tengo que decirle una cosa. En Asturias estamos pagando el complemento de carrera profesional de primer grado, estamos pendientes ahora, estamos pagando ya el segundo grado y estamos pendientes de pagar la carrera profesional a los interinos. Es decir, que estamos haciendo esfuerzos importantes por llegar recursos a los empleados públicos que a lo mejor, y por razones presupuestarias, no permiten recuperar de manera inmediata todas estas cuestiones de las que usted me está hablando. Pero el esfuerzo es innegable y está encima de la mesa. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Nadie discute eso. Le preguntaba por 2 cuestiones en concreto y le pregunto ahora, señora consejera, por la tercera. ¿Contemplan la devolución a las empleadas y empleados públicos asturianos del 5% de sus retribuciones que fue suprimido en el año 2010 por el Gobierno socialista de Zapatero? Vamos a ver, tiene que disculparme, en mis 9 semanas que llevo como consejera, todavía hay ciertos temas con los que no me he puesto ni he podido conversar con los actores que competen, ¿no? Pero por lo que veo, creo que mi directora general, que está más puesta en estos temas que yo, le va a comentar ella. Margarita Vega, directora general de Función Pública. Efectivamente, como le decía en mi respuesta anterior, el esfuerzo salarial no depende de nosotros.
Estamos completa y absolutamente limitados por lo que digan los presupuestos generales del Estado. Nuestra intención está aprobada. Es decir, durante todos estos años hemos ido al máximo que nos ha permitido la Ley de Presupuestos Generales del Estado en materia salarial. Por tanto, la recuperación del poder adquisitivo, vamos a decirlo así, de los empleados y empleadas públicos no dependen exclusivamente de nosotros. Tenemos que estar a lo que nos diga la legislación básica nacional. Pero esté completamente seguro de que en el momento en que se regule y hasta el máximo donde sea posible vamos a llegar. Será el compromiso, lo que estamos planteando, ¿no?, dentro de las competencias y de los marcos, la posición que van a tener. Gracias. En este momento está pendiente la toma de posesión de muchas plazas cuyos procesos de selección ya finalizaron, algunos hace varios meses incluso. Esto, que pareciera tener poco sentido, está ocasionando graves prejuicios a quien, habiendo obtenido plazo, no se le permite incorporarse. ¿Manejan algún calendario para culminar esos procesos y hacer efectivas esas incorporaciones? Sí, señoría. Margarita Vega, directora general de Función Pública. Efectivamente, ha habido una serie de procesos que han culminado antes del verano y que han quedado, en cierta manera, bueno, no diría en suspenso, pero sí que tiene usted razón de que no se ha avanzado, incluso por petición de los propios interesados, que querían dejar de alguna manera el verano por el medio. En este momento estamos retomando todas esas situaciones de personas que ya tienen la plaza conseguida y que están pendientes de la toma de posesión. Puedo decirle, por ejemplo, pues la escala de ingenieros superiores industriales o la de agrónomos o, bueno, algunas más que están pendientes. En estos días se están haciendo ya la elección de puestos en la Dirección General de Función Pública y después de ese trámite va a ir rodado el procedimiento, ya queda muy poco más por hacer. Calcule que en estos casos en los que le acabo de señalar podríamos estar hablando del mes de noviembre, como mucho, de principios de noviembre, para que tomen posesión. Somos conscientes de que tanto los lugares donde van destinados, que necesitan el personal, como las propias personas que ya tienen ganas de incorporarse, quieren que eso se haga en un plazo lo más rápido posible y así lo estamos considerando. Muy bien, muchas gracias. La Ley de Ordenación de la Función Pública Asturiana tiene 34 años. Señora consejera, ¿se atrevería a asumir el compromiso público aquí hoy de promover una nueva Ley de Función Pública Asturiana, para lo cual evidentemente contaría con todo nuestro apoyo y colaboración? ¿Lo contempla? Ya de antemano le doy las gracias por su apoyo y colaboración y creo que es una de las cosas que hemos metido dentro de este programa, que vamos a pelear por tener una ley pública, una ley de función pública. Muy bien, pues ahí estaremos trabajando codo con codo. ¿Creen ustedes necesaria una ley del sector público asturiano? De momento es algo que todavía no, yo mi poco tiempo que llevo aquí no he hablado ni he valorado, pero bueno, todo puede ser estudiado y todo puede ser valorable. El sector público asturiano, como habíamos hablado antes, las competencias que tienen de esta consejería son principalmente las de tema de personal, ¿no? Dependen más, como había dicho anteriormente, de la Consejería de Hacienda, puesto que son quienes realizan sus transacciones de capital y transacciones para gasto corriente. Pero bueno, si quiere que le ampliemos información, puedo darle la palabra a la directora general. Simplemente era saber su intención o la posibilidad. No se preocupe, le agradezco mucho en todo caso. Para terminar con esta cuestión de función pública y después hacerle un par de preguntas sobre el propio gobierno, sobre la propia estructura respecto a función pública, quería preguntarle si tienen algún plazo temporal, cuando tienen pensado llevar a cabo los concursos de traslado de personal funcionario que llevan ya años sin convocarse, pese a que la periodicidad debería ser anual y que además necesariamente deben formalizarse antes de la toma de posesión del nuevo personal. ¿Tienen alguna calendarización? Permítame, señoría, Margarita Vega, directora general de Función Pública. Permítame, señoría, que intentemos culminar el concurso de méritos que tenemos entre manos. Puedo asegurarle que estamos hablando de más de 1.300 plazas, más de 1.500 personas que han solicitado, que han hecho sus solicitudes y es cierto que hay recursos, usted lo sabe. Por tanto, estamos pendientes
y además ineludiblemente tendrá que ser así. Es decir, primero tenemos que asentar la situación actual para luego poder proceder a los concursos de traslados. Antes salió también, creo que usted lo preguntó, si nuestra intención es hacer concursos anuales. Nuestra intención es hacer concursos anuales, pero primero deberíamos poder resolver un concurso, digamos, de las dimensiones y características de este que tenemos ahora entre manos, porque si no, no vamos a poder cumplir ese compromiso. Y, bueno, cuando ustedes hacen referencia a la judicialización, tengo que decirle que los temas de personal, seguro que usted ya también lo sabe, son muy sensibles. Entonces, cada vez que se saca un concurso de estas características, es inevitable que haya gente que esté incómoda. Yo no quiero ser irreverente, pero le instaría a que si usted es capaz de hacer un concurso que contente a todo el mundo, nos diga cómo, porque eso es, bajo mi punto de vista, absolutamente imposible. Siempre, bueno, se producen situaciones de malestar entre determinados colectivos, personas que se sienten discriminadas por alguna razón. Eso es perfectamente, iba a decir normal, frecuente en los temas de personal. Por tanto, vamos a ver lo que ocurre con este concurso que tenemos entre manos y si este concurso llegara a resolverse de manera satisfactoria, estaríamos en condiciones de hacer esos concursos de traslado, por lo que nos pregunta ahora, y de hacer concursos anuales para que esto se vaya normalizando. Muchas gracias. Quería, consejera, hacerle ahora dos preguntas. Tema de gobierno, podríamos decir. La directora general de Función Pública que usted nombró consiguió una plaza de empleo público tras obtener por sentencia judicial la condición de indefinida no fija. A esta situación, además, llegó tras demostrarse que la Administración, dirigida por su partido, por el Partido Socialista, había actuado en fraude de ley en su contratación, ilegalidad, además, que se estaba produciendo y que nunca advirtió. Trabajó desde 1995 en la Administración Pública del Principado sin haber obtenido plaza alguna por oposición, con 21 contratos temporales, prórrogas o nombramientos como funcionaria interina, para acabar interponiendo una denuncia obteniendo la plaza pública por sentencia. Suponemos que debería ser plenamente consciente de que esta sucesión de contratos no era legal y, sin embargo, en vez de advertirlo o de pararlo, aprovechó la situación para conseguir trabajo en la Administración sin superar las pruebas pertinentes. Le pregunto, señora consejera, ¿le parece un comportamiento que responde a las exigencias de ética? Sí, señoría, perdóneme, pero le voy a decir una cosa. Yo en esta comparecencia he venido a hablar de mi plan de gobierno y no he venido a hablar de ninguna de las personas que están aquí, de su vida personal o profesional. Yo creo que esa pregunta puede preguntarla en otro sitio y no aquí en esta Cámara. Y yo no sé si darle la palabra a la directora general, que me está pidiendo por referencias, pero creo que no procedería. Muchas gracias. ¿Piensa usted, señora consejera, que la directora del Instituto Asturiano de Administración Pública, Adolfo Posada, la directora general de Función Pública, la directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, la directora del Instituto Asturiano de la Juventud o el director general de la Administración Local, por citar algunos casos que usted nombró, cumplen con los requisitos de idoneidad para el desempeño del puesto que exige el artículo 30 de la Ley del Principado de Asturias 8/2018 de 14 de septiembre de transparencia, buen gobierno y grupos de interés en sus apartados 1 y 5? A la mínima duda no hubieran estado en mi equipo. Bueno, muchas gracias. Señora consejera, ¿cuáles son las previsiones temporales de puesta en marcha efectiva de la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción? Bueno, pues como ya había comentado, hay una ley de transparencia y buena gobernanza que yo digo, insto a la Cámara a que empiecen ya a darle salida, a que inicien ya el Consejo de Participación y buena gobernanza y busquen ya nombramientos de presidentes y de los miembros del Consejo. La ley ya está aprobada. Ahora corresponde a esta Cámara pues que inicie su tramitación, que se busque al presidente de ese Consejo. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta. Vamos a entrar en temas de justicia. Señora consejera, ¿existe algún tipo de coordinación con o entre tribunales, si lo sabe, para conocer y abordar de forma preventiva las situaciones de desahucio por alquiler?
Sí, ahora le va a dar los datos la viceconsejera de Justicia. Gracias, consejera. Señoría, efectivamente le puedo dar datos de lo que se lleva haciendo en el Gobierno del Principado de Asturias en coordinación con los órganos judiciales de Asturias y concretamente con el Consejo General del Poder Judicial en este tema de los desahucios judiciales. Tenemos firmado un convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Asturiana de Concejos sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social. Como ustedes sabrán, me estoy refiriendo a los desahucios judiciales. A través de este convenio desarrollamos un protocolo de actuación en aquellos supuestos en los que, con motivo de un desahucio derivado de un procedimiento de ejecución hipotecaria o por falta de pago de la renta, a juicio de la autoridad judicial se observe una situación de especial vulnerabilidad o exclusión social que determine la conveniencia o la necesidad de intervención. El convenio al que me estoy refiriendo incluye acciones en caso de que existan unidades de convivencia con las siguientes características: en las que haya menores, personas con discapacidad, mayores de 65 años, víctimas de violencia de género o que todos los miembros de más de 18 años se encuentren en situación de desempleo. De esta manera, entre estas medidas acordadas, se establece la posibilidad de que el órgano judicial pueda suspender la orden de lanzamiento de desahucio por falta de pago de la renta, para que de esta forma los servicios sociales municipales valoren y lleven a cabo las actuaciones que estimen procedentes. El compromiso que el Principado de Asturias asumió a través de este convenio para dar una respuesta ágil en el ámbito de sus competencias y una tramitación urgente a las situaciones de especial vulnerabilidad que me acabo de referir, ha derivado en la firma de un segundo convenio este año, un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Diplomados de Trabajo Social y Asistentes Sociales de Asturias para la atención a personas afectadas por desahucios judiciales, mediante el cual recientemente, en el mes de julio, se ha firmado el convenio y las 3 oficinas a las que me voy a referir están en funcionamiento desde este mes de septiembre. Se ha puesto en marcha un servicio de información a afectados por desahucios judiciales en las sedes de Oviedo, Gijón y Áviles. Muy bien, muchas gracias. Unas preguntas con el tema de cooperación al desarrollo de Agenda 2030. Brevemente, más informativas. Yo sé por experiencia que la negociación de los fondos destinados a la cooperación al desarrollo no es sencilla, nunca en el seno de un gobierno, para la gente que tiene las responsabilidades en cooperación al desarrollo, y que preguntarles si van a cumplir o no con el 0,7% de los recursos propios está en la ley, y yo sé que a lo largo de todos estos años, desde que se creó la agencia, no es una tarea sencilla. Por lo tanto, no es esa la pregunta. Lo quería preguntarles simplemente por el escenario presupuestario. La cooperación al desarrollo llegó a 13,5 millones en otros momentos, ahora está en torno a 4,6 millones. Lo que le quería preguntar era si ya tienen un escenario presupuestario el próximo año en torno a qué cantidad nos vamos a mover, o todavía es algo que están debatiendo. Mire, señoría, le comento. El tema de presupuestario, permítame que se lo explique ya cuando vengamos al debate del presupuesto, porque ahí ya traeremos algo más definitivo. Pero lo que sí le quería recordar era que le había comentado antes que en cooperación al desarrollo se lleva incrementando el presupuesto desde el 2015, creo que es así. Y este año el quinto plan director se ha incrementado en el 8%, que era lo que se marcaba. Sí, justo lo que quería era saber si van a seguir en esa senda de incremento y la vamos a apoyar y lo vamos a acompañar como corresponde. Quisiera preguntarle ahora, el 2021 termina el plan, el sexto plan lo tendremos ahí. Le pregunto, ¿tienen un poco ya previstos los plazos y la forma en la que van a llevar a cabo el debate a lo largo del año 2020, pensando en el sexto plan de cooperación, o es algo que todavía están por diseñar? No, es algo que todavía estamos por diseñar, dese cuenta de la juventud, vamos a decir así, de este gobierno, o sea, de este equipo de gobierno, sobre todo lo que lleva la parte de la Consejería de Hacienda, y de unos tiempos para poder valorar y medir los tiempos y ver cómo lo podemos desarrollar. Perfectamente. En todo caso, en el Consejo General de Cooperación al Desarrollo participaremos, le animamos además a que lo fortalezca y lo convoque en un ámbito donde podamos debatir estas cuestiones que yo creo que son importantes y que trascienden a otro tipo de debates.
cuando veíamos el decreto de estructura de su consellería, la verdad que veíamos la cantidad de temas. Si la Consellería de Infraestructuras es complicada, esta también tiene sus complicaciones, temas muy distintos, algunos incluso, como decía, que tienen competencias en una parte, no en el total. Y veíamos una que nos llamó la atención, era el tema de la Agenda 2030, ¿no? El tema de la Agenda 2030, un tema realmente importante en el cual, dentro del plan estatal y del observatorio y de las medidas que se tomaron, ya hay muchas comunidades que vienen trabajando en ello desde hace mucho tiempo. Asturias no estaba, el anterior gobierno no participó, y veíamos que, bueno, en el decreto simplemente había 2 líneas. Entendemos evidentemente que es un enunciado en un decreto, que hay más, pero la pregunta sería, para saber en qué camino están trabajando, quieren trabajar, si van a diseñar un plan de acción para la implementación de la Agenda 2030, si van a elaborar una hoja de ruta para esta agenda con actuaciones de coordinación interinstitucional y de comunicación a la sociedad civil y a la ciudadanía en general, si están trabajando ya en la identificación de los elementos clave para localizar los ODS en Asturias, si van a realizar un diagnóstico asturiano meta por meta e identificando los principales retos que se plantean por cada ODS, o cómo van a integrar los ODS en todo el conjunto de políticas públicas, planes y programas, entendiendo que son transversales, o cómo van a traducir las 169 metas globales de la Agenda 2030 en compromisos concretos, o, y por último, si identificaron ya compromisos que deben ejecutarse dentro de Asturias, compromisos que debe ejecutar Asturias en comunidad global o en terceros países, y sobre todo la parte que más nos preocupa, ¿no?, sería cómo van a integrar los 17 ODS y sus 169 metas en los planes del trabajo del gobierno asturiano, porque realmente, como veo, los 17 objetivos son realmente, no sé, el primero ya es pobreza cero, ¿no?, lo que está complicado después de ver el último informe que va a presentar Cáritas en Asturias. Sí, señoría, bueno, comentarle. Recurro a lo de siempre. El director general que lleva la Agenda 2030 hace apenas 2 semanas que se ha incorporado al puesto, pero no se preocupe que vamos a trabajar por ver cómo podemos desarrollar esos 17 objetivos que nos marcan para funcionar con la Agenda 2030 y estudiar cuáles son las mejores posibilidades y cómo lo podemos traspolar aquí en Asturias. Muy bien, bueno, cuenten nuevamente con la colaboración. En el tema de juventud, rápidamente, porque creo que en el análisis que se había dicho en la presentación podemos compartir que son muchas las variables y que trascienden a esta propia consellería, pero bueno, una pregunta concreta que yo creo que ya lo dijo en su plan, pero bueno, para que quede claro. Está dentro de sus prioridades, evidentemente, el desarrollo reglamentario, y está también dentro de sus prioridades la dotación económica adecuada de la Ley de Juventud. Sí, por supuesto. Como usted dice, ya lo había dicho en la lectura de la comparecencia, sí. Pero en el tema de juventud, fíjese, hay algo que quiero trasladarle más o menos de su competencia, pero que tiene que ver, y como está aquí la directora presente también, estoy convencido que entra dentro de la problemática que analiza. Hay algo que desde Podemos Asturias nos está preocupando muchísimo en el tema de juventud, y es la instalación de casas de apuestas en Asturias y el impacto que tiene en la juventud. Estamos observando que a las puertas de las casas de apuestas que hay abiertas hay un montón de gente menor alrededor de las casas de apuestas, mucha gente menor. Y nos preguntábamos cómo era posible si no podían entrar. Y lo que tenemos conocimiento es que ya hay traficantes de apuestas, es decir, que hay gente mayor de edad que recauda dinero de esa gente menor y entra adentro a apostar. Lo cual creemos que se puede convertir en un grave problema. Le preguntamos, ¿están trabajando en coordinación para mapear los establecimientos de apuestas, los tipos que existen, cuánto hay de cada tipo, cómo se distribuyen, qué volumen de negocio movilizan, entendiendo que hay varias consejerías en esto, pero es una problemática que van a atender dentro del instituto? Bueno, pues imagino que todas las problemáticas que ellos consideren y que sean contemporáneas al tiempo que vive esta gente joven, digamos que sea todo es cuestión de valorar en ellas, ¿no? Sí le digo que sí es cierto que antes Juego estaba en la Consejería de Presidencia y, como usted sabrá, pues ahora Juego ha pasado a Hacienda, con lo cual yo entiendo que también desde ahí, desde Juego, se lleva controlando todos estos problemas con lo que usted, señoría, me había comentado, puesto que estamos notando que todos estos
problemas, repito, de juego y sobre todo de gente joven, son problemas que van en incremento. Ya sabemos, digo, no lo digo por usted, consejera, ¿no? Digo que ya sabemos que hay un montón de cosas, políticas de empleo, vivienda, juego, etcétera, etcétera, que no van y no dependen de su consejería. Pero supongo que el Instituto de la Juventud trabajará y se esforzará por coordinar. Por eso no es una pregunta que tampoco tenga intención de generar nada, sino simplemente plantear si es uno de los temas que se van a trabajar. Tranquilidad, porque de verdad que leemos los decretos, aunque a veces sea difícil entenderlos, ¿no?, en las competencias de cada uno, no es fácil, pero lo leemos de verdad. Respecto a inmigración y memoria democrática, simplemente por una parte, lógicamente la migración asturiana, el estereotipo de la migración asturiana cambia, hay una migración evidentemente institucionalizada en los centros asturianos en muchas partes. Pero después hay un montón de migración, de migrantes, hombres y mujeres, jóvenes, más o menos jóvenes, que en el exilio económico, que se quejan permanentemente de que no reciben ni siquiera un correo, ni siquiera una llamada, ni siquiera una comunicación, absolutamente nada, ¿no?, del Gobierno de Asturias ni de las autoridades desde hace muchísimo tiempo. Evidentemente lo que estamos planteando y queremos plantearles cuáles serán sus prioridades en materia de migración, solo centros asturianos o va a trabajar la nueva realidad de la migración asturiana, y si piensa presionar con contundencia también donde corresponda para que se elimine el voto rogado. Mire, ya le comento, desde Migración nuestra prioridad es todo, trabajar con los centros asturianos y trabajar con programas, como ya se están haciendo, con programas con asturianos que están en países donde no han tenido la suerte y no les ha ido también económicamente, sobre todo aquellos que más lo necesitan. Con Caracas hemos tenido varios convenios para hacer programas sociosanitarios para esta gente que no tiene un seguro médico. Pero le voy a pasar la palabra a la directora general de Migración, que ya le va a contestar con más. Un momento. Un momentín. Me quedo con la gana de escuchar la respuesta, digo, porque creo que se me acaba el tiempo y quería hacer una pregunta en concreto. ¿Puede ser? ¿Ya se acabó? Bueno. Está bien. Pues si se acabó mi tiempo, no hace falta que me conteste. No quiero consumir el tiempo del siguiente grupo. Le agradezco mucho, directora, y le preguntaré por escrito eso. Muy amable.